Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Estamos de vuelta en este su programa Desde la Trinchera. Tenemos a un invitado muy especial, está el maestro Sergio con nosotros y estamos platicando sobre el emperador Maximiliano I de México. Maestro, estábamos diciendo más o menos cómo fue que invitan a Maximiliano que venga aquí a México. ¿Qué sucede después? ¿Cómo llega Maximiliano acá? ¿Qué sucede? Bueno, sí, hay que acotar que Maximiliano sí coincidía con Napoleón en las ideas. Aunque Francisco José era autócrata, Napoleón y Maximiliano sí eran liberales, aunque no chocaba con sus ideas de la monarquía, ¿no? Se podía hacer una monarquía constitucional, que esa era la idea de Maximiliano, y que además lo llevó a la práctica cuando lo nombraron gobernador de Veneto, Lombardía, ¿no? Entonces, él no, digamos, disgregaba la cuestión de la soberanía popular con un gobierno emanado de Dios, digamos, ¿no? Como se pretendía que fueran los soberanos. Él podía empatar muy bien estas dos cosas, ¿no? Y por lo tanto, al coincidir todas estas circunstancias y que Napoleón, por también una cuestión política, ¿no? ya que había reclamado que se fuera a Venecia a formar parte de Italia, y en compensación daba el sí para que se viniera Maximiliano, pues bueno, él acepta con la idea de que repito, a llevar a cabo sus ideas, ¿no? Efectivamente, al llegar él, bueno, pues se le trata de imponer, en primer lugar, los planteamientos de los conservadores, que no eran otros más que regresaran sus privilegios, ¿no? Y él, pues, efectivamente, por sus ideas, rechaza totalmente esto, inclusive, bueno, llega a tener alguna desavenencia con el Vaticano, ¿no? Y sus enviados, porque él plantea la tolerancia de cultos, ¿no? Él plantea en sí que se respete lo que las leyes reformas habían promulgado, como era la santificación de los bienes eclesiásticos, y por lo tanto, pues esto es el primer enfrentamiento con la gente que pensaba que lo iba de algún modo a manipular, ¿no? Y que iba a llevar a cabo lo que ellos decían. Y además, bueno, las primeras personas a las que se acerca para formar su gabinete, pues son, aparte de conservadores, hay liberales de la moderada, ¿no? Principalmente Ramírez, ¿no? Que él es el que lleva a la práctica muchos planteamientos o muchos proyectos de Maximiliano, sobre todo en el área cultural, ¿no? Y político. Entonces, bueno, hay alguien que plantea que sobre todo 1865, no tanto 1864, sino 1865, es un año en el que se desgranan las reformas de Maximiliano, ¿no? Y tienen que ver tanto con protección a los indígenas, con respeto a las comunidades rurales, con educación gratuita y obligatoria, con protección a lo que se llama clases menesterosas, con protección y aplicación a la justicia de los trabajadores, en fin, una serie de proyectos que, si bien a final de cuentas no se pudieron concretar por las mismas circunstancias en las que se movía el país, con una hacienda raquítica, ¿no? Ya que pues más del 80% se iba a pagar la deuda por todos los años de guerra, pero aún así lo que se deja ver es, aunque no se haya concretado las reformas de Maximiliano, lo que se deja ver es la intención de hacer un gobierno favorable a los intereses de la mayoría de la población, ¿no? Era un demócrata convencido, y no solamente eso, sino que lo había llevado a la práctica en Italia, en lo que después fue Italia, que por lo mismo tuvo que ser quitado por su hermano, y que bueno, no logró hacer partícipes a todos los partidos. Él buscó a Benito Juárez, ¿no? Para que se pudiera integrar y trabajar conjuntamente, a lo que Juárez se negó. Incluso en su Consejo de Ministros él propuso que Juárez ocupara la presidencia de la Suprema Corte de Justicia,
cosa que no les agradó para nada, ¿no? Ni a sus consejeros conservadores. Pero bueno, quizás él de algún modo no entendía la realidad mexicana, ¿no? Aunque no caía en la población en general. Mucha gente, o lo que la historia oficial ha marcado es que los pueblos, que la sociedad rechazaba al imperio. En realidad, los pueblos, los habitantes rechazaban a todos, ¿no? Sí, porque pues había sido todo décadas y décadas de guerra y de sangre, ¿no? Y que no había ningún fin a toda esta carnicería, ¿no? Ni ningún fin a todas estas discusiones políticas. Entonces yo creo que habría que estudiarlo más, pero yo creo que Maximiliano sí tuvo una simpatía, una buena acogida por parte de la sociedad, sobre todo por estas medidas que trató de implantar, que bueno, no se podían llevar a la práctica por las circunstancias en las que se vivía en ese momento, pero que bueno, como proyecto creo que fue muy atractivo para la gente. Ahorita usted estaba mencionando que Maximiliano quiso integrar a los que fueron sus enemigos. Es algo así como allá dicen que en Inglaterra están los dos partidos y uno contra el otro luchan por el poder, pero una vez que uno de los dos llega al poder, los dos se vuelven ingleses y van juntos por un mismo objetivo. Aquí en México lo que tenemos la costumbre es que uno y otro y el tercero y el cuarto luchan por el poder para que una vez que suba ganen, todos los demás lo que hacen es darle la espalda y ir en reversa, ¿no? Esto es lo que nosotros hacemos en México, o en su defecto cortarle la garganta, cualquiera de los tres. Sí, es desgraciadamente repetitivo esto, ¿no? Yo pienso, quizás la visión de los liberales radicales de que llegara un soberano atentaba contra la idea de la soberanía popular, pero no era así. O sea, en realidad, si hubieran conocido más cuál había sido la educación de Maximiliano, cuál había sido su trayectoria, ¿no? como gobernante, aunque poco tiempo, porque estuvo nada más 2 años en Lombardía, pero yo creo que se podría avenir, ¿no? Yo sé que mucha gente que esté escuchando va a decir, bueno, está marihuana o algo así, pero pienso que eso que pasó en esa época de desavenencias, de no entenderse, pues lo estamos viviendo hoy. Efectivamente, como decías, o sea, no hay forma de arreglar las cosas en el momento en que alguien toma el poder y que se le apoye. Todo es en contra, todo es tratar de molino, y en momentos de crisis como el que estamos viviendo, mucha gente ahorita está aprovechando para llevar agua a su molino, ¿no? Sí, ahora tenemos monarquías de 6 años. Democráticas, entre comillas, ¿no? Sí, perdón. No, bueno, lo que pasa es que además mucha gente habla del imperio brasileño como el imperio efímero, ¿no? En realidad fueron 3 años, y hay que recordar que la mayoría de las presidencias de México, los presidentes de México, perdón, en el siglo XIX, pues duraban meses, ¿no? 1 año cuando mucho. Entonces, él duró 3, cuando el periodo presidencial era de 4. Entonces, esto de los adjetivos, ¿no? O las calificaciones, creo que también ya hay que empezarlas a dejar atrás, ¿no? Mucho de lo que podemos lograr nosotros para entendernos en este momento es rescatar esa historia que nos han vendido como de los buenos y los malos, ¿no? De los traidores, conservadores, etcétera, quitar toda esta agitación, y yo creo que podemos ir avanzando ya nosotros como en nuestra actualidad para entendernos mejor. Maestro, cuando Maximiliano empieza a buscar al que es el nieto de Agustín de Iturbide, es con la idea de tratar de perpetuar el trono mexicano, pero a mí me pareció sumamente interesante porque él no está buscando a un hijo propio, o sea, no tiene un hijo con Carlota, sino que está buscando al nieto de Iturbide, porque para él Iturbide, quien fue el emperador del primer imperio mexicano, era una figura muy importante. Y Maximiliano, desde mi punto de vista, me da la impresión de que amó a México.
Él es quizás el único gobernante del siglo XIX que hacía visitas a las provincias. Estuvo en Puebla, en Veracruz, en Yucatán, bueno, en Yucatán estuvo Carlota, en Guanajuato, en Morelos, etcétera. O sea, él se acercaba a ver los problemas de la gente, ¿no? Lo de Agustín Iturbide, del nieto, perdón, tiene que ver precisamente con que él pretendía alejarse. O sea, lo que él quería era establecer un gobierno y retirarse. O sea, no pretendía quedarse por siempre, ¿no? Sino que él, ya una vez establecido, arreglado el orden político y social en México, él podía ya con eso irse y sí, dejar a alguien que ocupara este puesto, que, repito, era una especie de reinado, pero bajo el principio constitucional, ¿no? O sea, sí era un jefe de Estado, pero que podía manejarse con una forma de gobierno liberal, ¿no? Además, Maximiliano era un romántico, era un soñador. O sea, realmente, como les platico, él era un hombre que le amaba la literatura, amaba la música, estaba muy enamorado tuvo una primer amor, una hija que fue presidente del emperador de Brasil, de Pedro I, que se murió, se enamoró de Carlota, aunque pues también vino aquí a este país y debido a sus escritos y a sus poemas, vemos que precisamente se enamoró de México, hizo muchas de sus acciones fue con motivar ese amor a México, que de alguna forma habíamos perdido, estábamos tan ocupados peleándonos entre todos, que habíamos olvidado lo importante, ¿no? Entonces él trató, yo creo, pero además era demasiado ingenuo, ¿no? O sea, él veía que todo era, ay, pues yo voy a llegar y voy a poner orden y todos me van a hacer caso, y cuando en realidad, al final, pues todo el mundo le terminó dando la espalda, porque los conservadores no lo vieron tan conservador como ellos querían, los liberales lo consideraban un intruso, Napoleón, allá en Europa empezaron los problemas, entonces, y bueno, pues de alguna forma, pues se quedó solo, ¿no? Pues más que ingenuo, creo que no tuvo a final de cuentas el conocimiento pleno de la realidad donde estaba, ¿no? Y con respecto a lo que estás diciendo ahorita, pues él de algún modo sentía que era parte de México porque, digamos de forma un poco lateral, hay que recordar que él era descendiente directo de los reyes católicos, ¿no? Entonces, pues de algún modo, y bueno, por supuesto Carlos V, entonces por lo tanto, él sentía que era su misión, pues seguir gobernando donde estuvieron sus ancestros. En cuanto a su forma de ver la vida, efectivamente él escribía poesía, escribía crónicas de viajes, porque además viajaba mucho. Veía la vida de otra forma, era entomólogo, ¿no? Le gustaba la naturaleza. Esta forma de pensar pues nos refleja una persona con otra visión del mundo, lo cual no quiere decir que no tuviera la educación necesaria para ser gobernante, porque precisamente para eso lo educaron. Sí, sí. Para eso tenía sus tutores y preceptores, ¿no? Pero más allá de esta educación, él mismo por naturaleza, digamos, pues buscó abrevar en otras fuentes, ¿no? Que era el arte, la cultura, y que también se reflejó aquí en México. Él creó la Academia, ¿no? De las Artes, y bueno, pues tenía este interés de rescatar el pasado prehispánico también, ¿no? También de algún modo trató de que se recuperara esa gloriosa etapa de México, no anterior a la llegada de los españoles, y bueno, insisto, las circunstancias en las que llegó pues no le permitieron llevar a cabo todo, y por supuesto, bueno, el golpe letal pues fue la retirada del apoyo francés, ¿no? Vamos a un pequeño corte y regresamos. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des saversinfin.com.